Bien. Bueno, buenas noches, Marcela, y con todas las que luego vean el video también. Hoy estamos en esta mentoría para educadores de padres de disciplina positiva del mes de octubre. Y como saben, tuvimos que mover la mentoría habitual y cambiar el tema debido a los eventos que pasamos en nuestro paisito en la semana anterior. Y por eso es que esta semana o en esta mentoría hemos decidido abordar el tema de la construcción de la paz o de cómo la disciplina positiva nos puede ayudar a crear una cultura de paz. ¿Ok? Y esta mentoría en realidad va a ser más un conversatorio y por eso era que sería mejor si hay más personas, pero si no, pues hacemos el conversatorio y aquí discutimos o analizamos y reflexionamos con Marcela y luego todos podrán eh, acceder a la grabación. ¿Ok? Bueno, entonces primero, no sé, Marce, si quieres decir alguna cosa antes de empezar, saludar o algo. No, Karen también ya se está incorporando. Entonces, Marce, te dejo ahí que saludes o digas alguna cosa. Ok, a ver, veo, sí, dos participantes ya. Hola Karen, no nos conocemos, Fabiola. Gracias por esta mentoría, creo que justo es como si bien es cierto, como un poco de antecedentes, han mandado información sobre cómo transmitir estas noticias a los niños, pues es inevitable que también toda la emocionalidad de uno sea contagiada y pues ellos también se vean afectados en muchas cosas, ¿no? Uno de los días, bueno, para compartirles, justo me pasó con Mateo, que tiene 3 añitos, y en el lapso de 1 hora se hizo pipí 2 veces, que ya no se orina. Parece una situación de tensión y todo, que creo que teniendo herramientas así para los padres, para saber cómo podemos acompañar a nuestros hijos de la mejor forma, va a ser súper útil. Así que por eso estoy bien puntual esperando la mentoría. Gracias, Fab. Ok, gracias, Marce. También creo que ya se conectaron 2 personas más. ¿Por qué no oigo? Ya Eh, oigo. sí, estabas sin el micrófono. Igual, Karen, voy a escribir aquí. Eh, Karen, está sin micrófono. Ok. Bueno, salió ahí con mala ortografía, pero bueno. Entonces, bienvenida también, Titi. Ojalá te animes a prender la cámara para no solo ver el nombre. Y bueno, Yanni también ya está. Híjole, bueno, ojalá también lea ahí que se conecte. Bueno, ya está ahí, Yanni. El micrófono. Yanni. Hola, hola. Ah, no, ya. Ok. Yanni ya está con micrófono. Ok. Javi. Sí, Titi. Sí, ya estoy. Ahora dame 2 segundos que pongo el asunto para l- poderme ver, La pero cámara. lo escucho, ¿ok? Ok. Ya. Bueno, voy a poner el mute a todos. Ya está Karen también con micrófono. Ok. Ay, Entonces, sí. sí. Ok, muy bien. Les voy a poner mute por los ruidos del ambiente. Y bueno, les vuelvo a dar la bienvenida. Y como estábamos conversando con Marcela, hemos decidido en esta mentoría del mes de octubre cambiar el tema que estaba previsto para hablar o conversar acerca de cómo la disciplina positiva nos puede ayudar a construir una cultura de paz. Y nos contaba Marcela que el ambiente, incluso dentro de casa,
afecta a los niños, todo lo que ellos van sintiendo, lo que van percibiendo de las personas, de los adultos, de los medios de comunicación y del ambiente en sí, afecta en cómo ellos también actúan. Y nos contaba que se estaba haciendo pipí, que ya no se hacía y así. En todas las casas con los niños de todas las edades, esto afecta. Pero, ¿por qué decidimos hacer también este tema? Y fue porque yo me sentí estas semanas como muy desalentada, si se quiere, y como, sí, o sea, no solo triste y también enojada, pero era esta sensación, este sentimiento de desaliento frente a las actitudes o las reacciones de las personas en general. Y bueno, todas conocemos que los acontecimientos que vivimos y en sí mismos no eran nada bonito, pero lo que a mí me dolía, si se quiere, o me hacía sentir como frustrada, era el escuchar a personas, el verles interactuar por las redes o en persona, diciendo y haciendo cosas que una decía, eh, ¿cómo esta persona puede decir o actuar así? Si esta persona es educadora de padres de disciplina positiva o esta persona se supone que ha tenido un proceso con herramientas basadas en el respeto mutuo, en la dignidad humana, y luego yo leía ahí post o notas o comentarios que eran hirientes, que eran, sí, o sea, agresivos, que incitaban incluso al conflicto o en pocas que buscaban culpables en lugar de buscar soluciones, por ejemplo. Yo decía, a ver, ¿dónde están todos esos principios de disciplina positiva que este papá, que este profesor aprendió en los talleres? Y eso es como que dolía o cuestionaba y me decía, ¿será que esto sirve o será que estamos arando en el mar, como dicen? Y cómo entonces es que podemos nosotros desde casa o desde mi aula de clase o desde un taller con papás realmente cambiar esa forma de relacionarnos entre personas. Y cómo entonces podemos dar ese ejemplo o modelar esa paz que es lo que buscamos ante nuestros niños, porque decía, si estos niños están escuchando estas conversaciones entre los adultos o prenden la televisión o escuchan en el YouTube o en la radio, todas estas cosas que están diciendo los adultos, ¿qué mensajes les estamos transmitiendo? Y, y eso como que cuestionaba mucho y como que dolía mucho también. Y por otro lado, incluso en mi misma casa, decía, a ver, estos hijos míos se están peleando, se pelean por tonteras, buscan vengarse, están resentidos, que el uno le quita un juguete y entonces el otro va y le destiende la cama, que como el uno le descendió la cama, entonces el otro va y le daña la ropa y empieza esta escalada de desquitarse o de violencia. Y yo decía, si en mi propia casa estamos viviendo a veces así y me destapan o a mi marido también, ¿cómo hacemos que nuestra sociedad misma cambie? Entonces he estado así como muy, muy bajoneada y muy desalentada. Entonces dije, a ver, en esta mentoría lo que vamos a hacer es un conversatorio. A ver, ¿sirve en realidad todas estas herramientas que hemos aprendido o no? ¿O qué esperanza tenemos? ¿O cómo podemos ir sembrando esas semillitas de dignidad, de respeto mutuo que buscamos en las personas que nos rodean? Y para eso era, como decía, un conversatorio más que eh, poner en práctica alguna actividad o alguna herramienta concreta. Y luego ahí sí sacar entre todas eh, cuáles ustedes creen o cómo creen ustedes que estamos llamadas a construir esta cultura de paz, que para mí la paz es sinónimo de felicidad y siempre decimos que lo que queremos para nuestros niños es que sean felices, entonces eso significa que lo que queremos es justamente darles un mundo donde se fundamente en eso, en la paz. ¿Ok? Entonces eso era como introducción y para contarles un poquito de por qué me salió, o sea, este tema y,
y decirles que no es que vamos a hacer alguna actividad concreta, sino más bien escucharnos mutuamente, retroalimentarnos y alentarnos también, ¿ok? Entonces, eso, y les invito entonces a participar. Ya saben, ustedes pueden levantar la mano. Yo igual voy a estar aquí como administradora del encuentro y les dejo la palabra a ustedes. Entonces, levanten ahí la mano para irles quitando el micrófono o simplemente ustedes lo hacen, ¿ok? Entonces, les escucho. Karen, a ver, entonces, te Eh, escuchamos. hola Fabi, hola Fabi, Hola. hola a todos. Por fin pude activar la cámara, Sí, porque nunca me he gracias. podido conectar con cámara. Pero bueno, hoy pude hacerlo, así es que espero que para las próximas ya me pueden ubicar. Ok. Sí, tu tema fue muy interesante. Yo creo que todos hemos tenido como una especie de un cansancio, no sé si espiritual, porque nos ha bajoneado mucho lo que hemos vivido. Pero creo que sí es importante que nosotros como padres saber cómo guiar el manejo de las redes sociales. A mí me preocupa un montón porque la gente se siente con un poder cuando tiene dónde escribir, que estoy seguro que si tuvieran que decirlo lo que lo dicen de frente, seguro que se detienen, creo que se detendrían. Pero cuando uno escribe recibe muchísimas ofensas, por más que uno esté muy molesto, pero creo que hay palabras que no vienen al caso. Entonces a mí me parece que como padres, creo que es importante, eh, no sé, primero dar el ejemplo, porque creo que los adultos cometemos el error número uno, y luego, eh, quién sabe que un mecanismo puede ser no participar. Por más que no estemos de acuerdo con el comentario, a veces es preferible no contestar, porque el rato que contestamos caemos en ese círculo que es muy difícil salir. Ese sería mi aporte, Fabi. Ok, gracias, Karen. Antes de seguir retroalimentando esto, no sé si alguien más, a Titi. Ok. Sí, qué gusto poder compartir a los tiempos. Para mí jueves es un muy buen día. Así es que enhorabuena que... Hola, hola con todas. Qué bueno verles. Entonces, la verdad es que yo comparto este abatimiento y este desaliento que hemos sentido. Y también en ese marco de desaliento que tú expresabas, Fabi, pienso que era una impotencia también y me sentía impotente desde mi contexto y mi quehacer, querer ofrecer el servicio, querer continuar y sentirme impotente. La impotencia genera en mí un montón de emociones. Entonces, obviamente no quería tener la posibilidad y escoger ascender en esta espiral de violencia. Y tampoco podía ser parte de la indiferencia para no agredirme. Sin embargo, hasta el día de ahora creo que es indignante. Pero yo considero que si es que nosotros tomamos a la disciplina positiva en el marco de la dignidad y el respeto, justamente sí apuesto a la disciplina positiva como una respuesta individual y de comunidad. Si es que uno de los principios es la pertenencia, entonces soy parte de y tengo que tener una posición, pero no confrontadora. Pero tengo que tener claridad para tener un criterio, pero tengo que poder expresarlo sin sentirme violentada ni violentar. Tiene que ser en el marco del respeto, que es uno de los valores que justamente tenemos como puntal. Y cuando ustedes mandaron el video no me acuerdo, el que hablaba de la violencia y de las migraciones, y me pareció súper claro que la violencia definitivamente genera violencia, y eso vimos ascender. Pero no puedo estar viendo los toros desde la barrera.
Y yo consideré y tomé la decisión de ejercer estos momentos de también de paz, pero la inseguridad era algo que se venía, le acosaba a uno de tal manera que te paralizaba. Y ahí pensaba en lo que justamente habíamos trabajado: cuando uno tiene una amenaza tan fuerte, te paralizas, y eso también es estar destapado. Entonces ahí no puedes, la verdad, si no dejan enfriar. Y considero que también es sano tomar el distanciamiento, pero sin caer en la indiferencia. Básicamente ese es el sentir inicial. Ok, gracias, Titi. ¿Alguien más que quiera compartir alguno de sus sentires al inicio? Ok, Jani está levantando la mano por este otro lado. Ok, entonces escuchamos, Jani. Hola con todos, qué gusto verlas, que hace rato no las veo. Hola. Pues Titi, para mí fue, perdón, Fabi, para mí fue recordar tiempos pasados de mi universidad. O sea, fue como volver atrás, volver todas esas situaciones que como colombianos vivimos de violencia y de agresión. Entonces llega un punto que uno no quiere ser indiferente, pero cuando ya te agreden mucho tienes que lograr, como decía la Titi, un distanciamiento, y hasta puedes llegar a una indiferencia, porque pueden primar tus derechos principales. Entonces era como volver atrás, volver, y como que no podía creer lo que estaba pasando, que esa escalada de violencia hasta dónde iba a llegar. En la zona donde vivo, el sábado en la noche tuvimos una angustia los vecinos porque los encapuchados pasaron por la vía, estaban agrediendo, todo el mundo salió. Ya, si eso se hubiera puesto más agresivo, o sea, todos contra todos, porque querían defender su espacio. Entonces, rescatando disciplina positiva, yo digo, y en el trabajo que yo hago en familias y niños, hay un manejo que falta mucho sobre las emociones y sobre todo el manejo de la rabia y conceptos como empatía y asertividad, que la gente tal vez quiere aprenderlos cuando ya son muy adultos, si no, eso se aprende desde súper pequeños. Entonces, esa fue mi parte, o sea, recordar el pasado, asustarme, no poder creer y sí distanciarme. Mi actitud fue de distanciamiento porque así pudimos sobrevivir en la época que tuvimos esas situaciones en Colombia. Gracias, Jani. No sé, ¿alguien más si quiere participar en esta primera parte? Ok, Marce. Ahí te Ya, quité. aló, ahora sí, ya. Bueno, justo gracias, solas, Titi, Yani. Hace tiempo no las veo tampoco. Ya, justo de lo que dice Yani, a mí también dentro de estos aprendizajes de estos días, bueno, muchísimos, ¿no? Muchísimos. Pero también me pasó recordar épocas de mucha violencia en Perú, donde había escasez, donde había miedo, toque de queda, terrorismo, coches bomba, mil cosas más. Y también me di cuenta de la importancia de como padres tenemos la responsabilidad de también sanar nuestras heridas para no transmitir esos miedos a nuestros hijos, ¿no? Entonces esto lo vi muy, digamos, claro en esta situación. Por otro lado, valorar muchísimo a las profesoras, porque fue difícil, digamos, fuera de, por supuesto, tener actividades con los niños en casa, pero ya el ambiente de estrés creo que era a todo nivel. Justo ahora preguntaba a unas amigas que levanten la mano quién no se peleó con el marido en estos días, ¿no? O sea, era una cosa que ya escalaba a todo nivel, ¿no? En cuestión de estrés. Y por otro lado, también rescatar lo positivo de esta experiencia, porque también me pasó el sábado acá en Cumbayá, fue un día complicado.
y por el toque de queda los vecinos acá nos organizamos, salieron, digamos, todos a colaborar, ¿no? Hacer, por ejemplo, acá concretamente en parejas de hombres, ir a cuidar la garita del conjunto, así durante toda la noche, con horarios y todo. Entonces, rescatando eso y también los aprendizajes que podemos dar para los niños, el trabajo en equipo, el sentido de comunidad, el cuidarnos entre todos. Yo creo que eso fue muy valioso también, ¿no? Ahora viendo un poco el recuento de los hechos y también poder rescatar eso, ¿no? Que creo que es bueno ya ahora como que va pasando un poco estos momentos de estrés. Eso. Gracias, Marce. ¿Alguien más? Ok, Nati. Acuérdense que también pueden poner la mano acá porque en la manito de la lista, ¿ok? Hola Escuchamos. Fabi, Hola. todas, ¿cómo están? Qué bueno que ya pude entrar. Sí. A ver, uy, tantas emociones ahí que uno no sabe ni por dónde hablar. Sí, bueno, creo que primero nos cogió a todas de golpe esto, porque fue de la noche a la mañana de vivir en un mundo a vivir en otro mundo y luego regresar. Pero ya no regresamos, por más que dijeron que ya se acabó y que ya limpiamos y lo que sea. Creo que todos nos hemos quedado en un estado un poco de nerviosismo. Yo tengo una condición de salud en la que si es que me emociona mucho, sea Ay, se colgó. Hola. Hola. formas, alguna, intentarlo, saber lo que estaba pasando, hasta que me di cuenta, aquí vive mi sobrina chiquita de 6 años, tengo un hijo de 7 años, y les empecé a ver ellos tan intranquilos, porque nosotros los adultos estábamos tan intranquilos. Entonces, hasta que me di cuenta que era una falta de respeto no explicarle a mi hijo con claridad lo que pasaba. Era imposible decirle exactamente lo que pasaba porque era muy intenso, pero sí quería decirle con claridad, con palabras, no voy a decir sencillas, pero que entienda por qué estábamos nerviosos y qué es lo que pasaba. Y me di cuenta que una vez que hablamos casi una hora con él, con mi hijo de 7 años, porque mi otro ya tiene 18, así que estábamos en otro asunto con él ya, pero una vez que hablé con él, era interesante cómo se tranquilizó él totalmente. Era como que ya, ya entiendo por qué todos están así. Y un poco hablar de qué podíamos hacer. En mi caso, yo solo quería salir a caminar, buscar un árbol, un parque o lo que sea. Salimos con mi hijo. Nosotros hacemos educación en casa, entonces con esto de no había mucha diferencia en si es que estaba en la escuela o no mi guagua, pero sí había esa tensión. Cuando ya todo subió al nivel de que no podíamos salir, nosotros vivimos por la mitad del mundo y ningún día tuvimos posibilidad de movernos porque hay un redondel muy cerca que siempre estuvo tomado, siempre estuvo cerrado, no hubo forma nunca de salir de ahí. Entonces, de cierta forma, a pesar de estar supuestamente en Quito, estábamos aislados de cierta forma. Algo también interesante que para terminar rapidito, era esto de que vivimos en burbujas. Entonces, una de las razones por las que yo, por ejemplo, hago educación en casa era porque quería que mis hijos no vivan en burbujas. En vivir en un país tan diverso en todos los aspectos, me parecía importante que estén expuestos a muchos puntos de vista y me parece ahora todavía más importante que estemos abiertos a escuchar, no necesariamente a estar de acuerdo, pero a escuchar al otro. Entonces intenté hacer conciencia del esfuerzo y la intención de escuchar y ponerme en los pies de los otros y pensar tal vez por qué están pensando de esta otra manera. Entonces eso fue un ejercicio que puede ser a veces difícil, pero que ayuda un poco a entender, porque creo que al vivir en un país tan diverso, ya son cosmovisiones diferentes, formas diferentes incluso de pensar las cosas, la lógica es diferente. Entonces poder escuchar al otro
También dejé de hacer ningún tipo de posición. Intenté simplemente entender en dónde estaba, cuál era la situación. No quise, el rato que entré a Facebook fue una locura. Ese rato era interesante ver que ahí me di cuenta que no vivo en burbuja. Tengo muchos amigos que estaban totalmente, que decían unas cosas terribles, otros otro lado, totalmente opuesto diciendo. Entonces me di cuenta, wow, tengo amigos bien diversos, de eso también me di cuenta, pero no quise saber más de Facebook, por ejemplo, porque era ver a mis amigos que se odiaban. Entonces fue eso bien, bien triste. Entonces muchas enseñanzas, también el autocuidado, el saber que si es que algo nos afecta mucho, tenemos todo el derecho de protegernos y proteger a nuestra familia y los sentimientos. Y la importancia de lo que es las destrezas emocionales, ¿no? Que justo es de lo que habla la disciplina positiva. Entonces eso. Ok. Muchas gracias, Nati, por tu testimonio y compartir también. Hay algunas otras personas que están aquí. No sé si alguien más quiera compartir o contarnos algo, porque están saliendo muchas cosas muy ricas también y ahí voy viendo cómo de todos los compartires salen justo las herramientas y los principios de lo que es disciplina positiva y vamos a ir retroalimentando y viendo que sí, o sea que estas herramientas nos pueden ayudar desde casa, desde nosotros mismos a construir esto que buscamos, que es una cultura de paz, que es la felicidad o el bien común para todos. Entonces, no sé si alguien más quiere compartir. Como yo no puedo verles a todos cuando alzan la mano así, si pueden poner acá en la manito, aunque Maite está aquí hablando, diciendo, pero pueden poner acá también. Ok, Maite, te escuchamos. Bueno, hola, perdón que no puedo prender la luz. Qué bueno verlo a todos. Creo que para todos como familia fue un shock súper fuerte lo que pasaba aquí en la ciudad, en el país. En mi caso, yo nunca había visto ni vivido tan de cerca ni tan de frente estas situaciones tan violentas por una protesta. Yo sé que tal vez no he vivido tantísimos años, pero de los años que he vivido, no he visto, siempre que ha habido paros o crisis, nunca he visto que haya sido de esta forma tan violenta y tan fuerte. En mi experiencia como mamá, para nosotros fue un poco difícil explicarle a nuestra hija lo que estaba sucediendo al principio, porque estábamos muy angustiados, no sabíamos qué hacer. Mi esposo no podía regresar a Quito porque estaba fuera. Y fue como el principio, momentos de mucha angustia, hasta que logramos todos medio encontrar la forma de regularnos dentro de casa, de buscar también qué es lo que nos ayuda a regularnos. O sea, en mi caso, a mí me regula mucho cocinar, me regula mucho hacer cosas con mi hija, entonces nosotros tratamos de un poco protegernos a través de estas cosas, ¿no? De las cosas que nos pueden regular. También creo que fue un buen momento para mí para pensar como mamá y como profe un poco en qué bases estamos sentando en los niños como para construir comunidad, ¿no? Porque yo decía, todos estamos por nuestro lado, o sea, estamos cada uno encerrados en nuestras casas y sin poder hacer nada al respecto, ¿no? De lo que estaba sucediendo, sin más que explicarles a nuestros niños, a nuestros hijos lo que sucedía, de por qué no son vacaciones, de por qué estamos encerrados en casa. Y también para mí fue pensar un poco en que, bueno, yo soy maestra y como no hubo clases, yo me quedé en casa con mi hija. Pero había mamás que igual tenían que salir a trabajar. O sea, los días que no hubo toque de queda, los días que igual estuvimos paralizados y sin transporte, hubo mamás que también tenían que ir a sus trabajos y sus niños no pudieron ir a la escuela todos esos días. Entonces, para mí fue un sentir muy fuerte de que nos falta mucho trabajar por ser más comunidad, por ser más red de apoyo para otros, para otras familias, para otras mamás. Yo decía, wow, yo me siento muy tranquila porque yo estoy aquí, no voy al cole, mi hija tampoco y puedo estar con ella. Pero otras madres no, otras familias no. Y claro, había gente que iba caminando a sus trabajos, era impresionante ver cómo, a pesar de todo, la gente se movilizaba caminando
a trabajar, algunas personas. Entonces, para mí fue como pensar mucho en eso, mucho en las bases que estamos sentando en los niños, en los jóvenes, en las mamás, en las familias, y que creo que sí sería importante que todos empecemos a trabajar por ser más comunidad junta, o sea, por ser más una red de apoyo entre las mamás, entre las familias, entre los papás. Para mí fue increíble ver cómo una crisis puede movilizar a la gente a unirse más, a los voluntarios, también a las personas que se organizaron en los conjuntos y en los condominios para hacer las guardias, para cuidar. Pienso que esas cosas a veces sí nos movilizan un poco más a la acción, nos movilizaron, pero creo que eso debería ser un poco más constante, ¿no? O sea, el movilizarnos a cuidarnos entre nosotros, entre todos. Y creo que en estos momentos en los que veía tanta violencia, sí, que las bombas, que los disparos, los helicópteros, todo, uno se deja inundar de miedo. Eh, y realmente, como decían también las chicas, uno quiere ver noticias y luego ya no quiere ver, se mete a las redes sociales y es peor. Entonces, creo que también como adultos es importante como filtrar la información, y para mí al menos fue importante que mi hija no esté tan expuesta a lo que nosotros veíamos, a cuidar lo que ella ve y escucha, porque eso afectaba la salud mental de los tres. Entonces, fue más también enfocarnos en cómo cuidamos cada uno de nuestra salud mental y de la salud mental de nuestros niños, ¿no? De ver que no estemos tan ansiosos, ni ellos tampoco. Ajá, eso del pan y las recetas es súper útil, porque nosotros también, yo ya no sabía qué inventar, me hicimos pie, galletas, brownies con banana, o sea, ya no sabíamos qué vamos a hacer de cocinar, pero creo que fue para mí un buen momento de reflexionar también qué estoy haciendo yo como profe para que mis niños, para no llegar tarde, o sea, para no llegar al punto en que ellos son adolescentes o jóvenes o adultos que tengan que reaccionar con violencia frente a diferentes situaciones o desacuerdos, ¿no? Y creo que en eso debemos trabajar, o sea, al menos yo creo que en eso siento que debo trabajar ahora, en no llegar tarde a mis niños, no llegar tarde a mi hija, y si nos unimos, podríamos no llegar tarde como sociedad a este tipo de cosas, sino prevenir desde la infancia, desde el buen trato, desde cómo educar a través del diálogo. Entonces, yo tenía todas esas reflexiones internas, ¿no? También estaba desesperada de no poder ir a trabajar. Y, y sí creo que en estas situaciones el dolor, el temor incluso pueden ser el movilizador como para ir creando un poco más de comunidad y tal vez tomar conciencia, ¿no? De cuánto nos necesitamos los unos a los otros. Eso. Ok. Muchas gracias, Maite, también por tu testimonio. Como ven, o sea, el que hayamos todo, creo que de las que estamos o de las que quedamos, compartieron todas y han salido un montón de cosas que nos ayudan no solo a reflexionar, sino también como ideas para ponernos en acción desde el ámbito en donde estamos nosotros trabajando. Y hablaban de esto de las crisis, o sea, sí, vivimos una crisis, pasamos por una crisis como sociedad, o estamos viviendo, porque no es que ya pasó, como dijeron ustedes también, sino que caímos en cuenta de que nuestra sociedad, nuestro pueblo ecuatoriano, nuestra comunidad está en crisis, pero la crisis en sí misma no es mala. Alguna vez me dijeron, yo no sé japonés, pero alguna vez me dijeron que en japonés la palabra crisis se dice igual que la palabra embarazo. Pues embarazo y crisis se dice de la misma manera, o suena igual al menos. Y es que entonces la crisis, a pesar de que puede parecer algo terrible, nos puede ayudar a que el fruto, lo que sale de ahí sea algo hermoso, como la vida misma, como en el embarazo. Entonces, los 9 meses pueden ser difíciles para la mamá, pero bueno, también son hermosos, pero esa como relación de una crisis con el embarazo me ayuda mucho y nos hace caer en cuenta de que hay mucha esperanza también. En la crisis o nos hundimos
o renacemos. Y yo creo que entonces es una oportunidad para que como sociedad, como personas, como mamás, como profesoras, podamos sacar algo bueno. Como cuando hacemos las dos listas y decimos cuáles son nuestros retos y qué es lo que, qué es lo que deseamos, decimos que eso que deseamos es como un diamante, algo hermoso que deseamos, pero los diamantes no pueden surgir si no es desde el carbón. Y esos retos, esos desafíos que tenemos, es ese carbón. Entonces, sin carbón no hay diamantes. Entonces, estas crisis, esta sociedad, estas situaciones horribles que hemos pasado, que estamos pasando, son como el carbón. Igual que en casa, con esos retos chiquitos que a veces tenemos que no quieren comer, o que esos retos más grandes, como que, no sé, pues, o sea, mientras más grandes son los niños, los retos se van haciendo más difíciles, pero esos retos son carbón que se pueden convertir en diamantes. Entonces, si lo vemos a nivel de sociedad, podríamos hacer lo mismo, porque la sociedad se construye de las relaciones interpersonales del tú a tú y de casa, de familia en familia, de aula de clase en aula de clase. Entonces nosotros tenemos mucho, mucho que hacer ahí. En estos días veíamos lo que ustedes han dicho, como algunas personas se volvieron desde el atacar, desde el culpar, desde el buscar sanción, castigos, esta violencia y esta agresión. Otros, en cambio, se volcaron desde la victimización, ¿no? O sea, o hacerse ellos víctimas o victimizar a un grupo y ese pobrecito que tampoco ayuda a empoderar. Y otros, en cambio, se volvieron negligentes, o sea, desde esa indiferencia, pero no desde esa indiferencia o desde ese que también se hablaba aquí, que era más desde el autocuidado, desde el protegerme, desde el alejarme, para como parte del respeto a mí misma, sino como una evasión de que no me importa, no es conmigo, yo vivo en mi burbuja y esto a mí no me afecta, en mi barrio todo está bien, yo tengo, no sé, o sea, no es conmigo la cosa, y eso es lo que podría ser dañino, no es evitar el conflicto o el alejarme o el ignorar para respetarme o cuidarme a mí mismo, que eso en cambio yo lo veo como algo necesario y saludable también, que va desde el respeto a uno mismo. Y entonces estas tres formas de abordar las situaciones no han sido saludables. Y al escucharles a ustedes me daba cuenta de sus testimonios que iban surgiendo todos esos principios que están en la base de disciplina positiva, o sea, el respeto mutuo, que parte de la dignidad humana de todas las personas, sean grandes, sean chicas, sean indígenas o sean empresarios o sean lo que sean, son personas y entonces el respeto mutuo está ahí. Sale lo de la pertenencia y trascendencia, o sea, las personas lo que buscamos es eso, sentirnos amados, sentir que pertenecemos, sentirnos capaces. Y cuando no nos sentimos así, nos portamos mal. Y eso es lo que también sucedió. El tema de la lógica privada, cómo cada persona mira el mundo desde su propia percepción, desde su propia lógica, y el aprender ahí a respetar esas diferencias, entonces el respeto a las diferencias, que está una riqueza en sí misma, y no es que una es mejor que otra, sino que el aprender a verle al otro, ser empático con ellos, ponerme en sus zapatos y de ahí ver cómo juntos podemos desde nuestras fortalezas crecer. Salió lo del Gemeinschaftsgefühl, el interés social, ese sentido de comunidad que se vio en pequeñas cuestiones en el barrio, en el cocinar para ir a dejar a las personas que no tenían, o en el cuidar, sí, en la seguridad, pero también lo que Maite decía, o sea, esa necesidad de crecer en ese interés social y de cuidarnos y de crear una familia grande, esa red de soporte que tanto necesitamos. Salió esto de que no es algo de ahora, sino de que tenemos que pensar a largo plazo. Sale lo del aprender de los errores, el enfoque en soluciones, no buscar culpables, sino soluciones. Entonces salen todos los principios de la disciplina positiva en todo lo que ustedes han dicho. No sé si alguien estaba alzando una mano ahí, creo que era Marcela o era solo, ¿no? Entonces, bueno, estábamos diciendo, no sé si me falta alguno de los principios, lo del aliento, o sea, el saber que
esta creencia que existe detrás del comportamiento de las personas y que lo que necesitamos es no solo cambiar el comportamiento, sino la creencia, y para eso solo podemos hacerlo desde el del aliento, o sea, según los principios de disciplina positiva, ¿no? Entonces, hemos hablado y, o sea, yo al menos me ha ayudado porque he confirmado que todos esos principios están ahí. Y también surgieron aquí en esta pequeña conversación estas herramientas o habilidades que necesitamos fomentar en nosotros mismos y enseñarles a nuestros niños, porque es en los niños donde nosotros podemos salvar este mundo, ¿verdad? Y salió lo de la resiliencia, el tema del autocuidado, la empatía, el validar sentimientos. Entonces, dentro el manejar adecuadamente esos sentimientos, sin satanizarlos, sin decir que son buenos o malos, sobre todo el tema de la ira y el manejo de la ira. El aprender a manejar el tema de las redes sociales o la comunicación en general, que sea útil y no hiriente, que pueda yo decir las cosas respetuosamente esté donde esté, que decía Karen, o sea, si no me atrevo a decirlo en persona, pues entonces no lo voy a decir a través de un texto o a través de un post anónimo. Entonces ahí está esta cuestión de ser responsable, hacerme responsable de mis actos, la accountability que dicen en inglés. Salen así muchísimas herramientas, y yo estaba aquí con estas tarjetas de disciplina positiva y decía, a ver, ¿cuáles de estas pueden ayudar a construir una cultura de paz? Y me daba cuenta que o sea, eran todas. El tema de llegar a acuerdos, el aprender de los errores, ruedas de opciones para la ira, el aprender a pedir ayuda, el usar una palabra y no estar ahí dando sermones, señales no verbales, aprender a dar pequeños pasos, el tema de distraer, redirigir, actuar sin palabras, no responder al respondón, lo que decían a veces callarme y no responder en las redes sociales, también en persona. Limitar el tiempo en pantallas, el tema de consecuencias lógicas o naturales, el contacto visual, yo decía, o sea, ese ponerme de tú a tú, o sea, al mismo nivel, no decir yo soy superior al otro, el alentar en lugar de elogiar, el tono de voz que ocupo, el darme tiempo de entrenar, porque puede ser que no tenemos las herramientas necesarias y necesitamos aprenderlas, y no podemos aprender si nadie nos enseña. Validar sentimientos. El tema de cómo funciona el cerebro, si es que estoy así, ya sé lo que va a pasar, no puedo buscar soluciones. Cumplir lo dicho. El tema de hacer reuniones familiares o de aula. Evitar consentir, esto que decíamos de pobrecito, de mimar o el victimizar, no ayuda. Abrazos. Descifrar el código, esto de, a ver, esta persona en qué meta errada ha caído, puede ser una cuestión de justicia, puede ser una cuestión de capacidades, una cuestión de reconocimiento o una cuestión de poder. Entonces el tema de metas equivocadas. Solución de problemas, el tiempo especial, buscar cooperación, aprender a dejar ir. O sea, si ustedes tienen esto, o sea, yo decía, o sea, ¿cuál de estas no me sirve? Y resultaba que todas nos pueden ayudar. Y eso me alentaba a mí también y me daba esperanza de que no, que lo que estamos haciendo como educadoras de padres sí nos puede ayudar a mejorar este mundo. Y si empezamos en casa con mi hija, en casa con mis hijos, en el aula con mis estudiantes, con mis compañeros de trabajo, de a poquito sí vamos a ir contagiando esa forma de relacionarnos diferente y sí vamos a cambiar. Y también a través de las redes sociales, que ha salido aquí bastante y que vimos cómo afectó un montón. Entonces, así como lo podemos hacer frente a frente, también a través de las redes. Y más ahora, miren, estamos ahorita a través de una pantalla. Entonces, eso. No sé, alguien más que quiera decir algo para cerrar, porque nos quedan 5 minutos. ¿Cómo podríamos nosotros utilizar estas herramientas para ir construyendo esta cultura de paz que todos deseamos?
María Cristina está alzando la mano. A ver, gracias, Nati. A ver, entonces, Titi, es que como no me alzan por acá, yo no les veo. A ver. Sabes que yo considero que una manera de canalizar los sentimientos es poder ponerlo en palabra. Y para ponerlo en palabra tenemos que justamente ejercer la comunicación desde la escucha. Una escucha activa y respetuosa. Lo que hemos hecho ahora, por ejemplo, esta invitación y que no manejemos como una mentoría habitual, es súper contenedor poder escucharnos. Y a pesar de que no ha cesado toda esta sensación y esta realidad a la que nos pertenecemos, sin embargo, el hecho de poder hacer un encuentro respetuoso y dignificante es súper constructor. Se contribuye mucho para la sensación de cómo quedamos del domingo. Y hoy, el momento que vemos atrás, cuando Marcela y cuando Yanni decían, es que yo recordaba con las situaciones, y claro, yo también crecí en una universidad en donde salíamos con protestas, pero jamás era una violencia. O sea, yo no puedo hablar de violencia desmedida porque la violencia, o sea, es cómo medimos eso. Pero el momento en donde hoy, si es que me posicione en este rato, en este hoy, justamente la herramienta de palabras de aliento que nos estamos dando juntos nos permite buscar la solución y no quedarnos en el problema. Y yo considero que esta escucha que nos hemos dado y poniendo a estos sentimientos en palabra ayuda mucho. Es como un bálsamo para el alma y nos empuja a caminar. Pero, o sea, la verdad es que replanteándonos, ¿no? Y ese replanteamiento es el que justamente nos va a permitir asentarnos en que la disciplina positiva es por donde tenemos que ir trabajando desde nuestros contextos chiquiticos, porque es así, en familia y luego vas a ir hacia afuera. Así es que protegernos en los condominios y en las urbanizaciones fue una convocatoria, lo que nos convocó fue un momento de inseguridad. Sin embargo, quedamos convocados y estamos haciendo presencia. Pero lo que queremos generar con esto, eso es lo que un poco tendríamos que ir canalizando, bajando las revoluciones y asentando los pies en la tierra. Eso básicamente. Gracias, Titi. Muy bien. ¿Alguien más estaba levantando la mano por donde yo no veo? Ok. Bueno, y entonces vamos cerrando. Entonces, como vemos, esta mentoría de hoy era también una forma así de alentarnos, pero también para hacernos como una especie de envío, para que caigamos en cuenta de que como educadoras de padres que somos, tenemos un papel súper importante en nuestra sociedad y que no es algo así nomás el ser educadora de padres en disciplina positiva, porque tenemos muchas herramientas, no como expertas, porque no es que vamos aquí a saberlo todo, pero esta sensibilidad, este ser conscientes, que es el primer paso, nos puede ayudar también a generar ese cambio. Porque el primer paso para el cambio es el tener deseos de cambiar. Segundo es el hacerme consciente. Tercero es el aceptar, o sea, esto es lo que hay. O sea, sí, estamos medio un desastre, no está muy bonito, es lo que hay. Y a partir de eso, entonces sí, podemos empoderarnos para empezar a cambiar. Y el cambio está en nuestras manos. No podemos obligar a nadie a cambiar, no podemos forzar el cambio. El cambio solo lo podemos contagiar, podemos invitar a los otros al cambio. Pero el único cambio que podemos lograr es en nosotros mismos. Entonces, eso. Y recordarles entonces que las mentorías de disciplina positiva, sí, son espacios para practicar habilidades, para practicar actividades, para equivocarnos y aprender de ello,
para alentarnos mutuamente, pero también para esto, ¿no es cierto? Para reflexionar, para acompañarnos, para escucharnos. Y eso, entonces, muchísimas gracias y les espero la próxima en el mes de noviembre. Y si tenemos algún tema especial, nos hablaban de las redes, nos ponía ahí Marcela. Acuérdense que también tenemos las mentorías que son para padres y ahí sí trabajamos temas como enfocado a los papás. Y en las mentorías de educadores de padres es más para practicar lo que podemos trabajar luego con los papás. ¿Ok? Gracias, Nati, también. Un abrazo sanador, sí. Y a Yani también. Y qué bueno haberla tenido aquí con nosotros en esta jornada. Me encantó verles a todos, incluso a Karen, que sabe estar, pero a veces no se la puede ver y hoy sí. Entonces, muchísimas gracias a todas. Y una de las cosas que dijeron aquí también es el tema del autocuidado. Entonces, acuérdense, vayan a descansar, a dormir bien, a comer, que mañana todavía muchos tienen trabajo. ¿Ok? Gracias. Entonces, sí, con Karen, además, mañana nos vemos temprano con sus profes. ¿Ok? Gracias a todas y nos vemos hasta la próxima. ¿Ok? Chao, chao.